Muy buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias por estar aquí en Hablemos de Ciencia Política. En breves momentos vamos a comenzar con nuestra transmisión del día de hoy. Estamos esperando que lleguen otras personas para comenzar con la transmisión de hoy de Hablemos de Ciencia Política. Muchas gracias a todos y a todas por su compañía esta noche. Muy bien, muchas gracias por conectarse en esta noche para conversar un poco sobre ciencia política. Recuerden ustedes que este espacio ya tenemos una segunda sesión y es un espacio que está abierto para todos aquellos que quieran compartir temas centrales o principales de la disciplina de la ciencia política. El propósito que nos ha movido pues para realizar este proyecto es la necesidad de que un mayor número de ciudadanos en Colombia decida hablar sobre ciencia política y sobre política, que no tenga temor de participar y que pueda incluso activarse en la vida política del país. La idea es que desde la ciencia política, quienes tenemos como formación básica, bien sea por el pregrado, por el posgrado, esta disciplina podamos compartir con ustedes los temas que principalmente ha tocado la disciplina en los últimos tal vez 130 años que tiene como una disciplina autónoma e institucionalizada dentro de las llamadas ciencias sociales. Eh, Está pues a disposición de ustedes este espacio para que puedan participar. Lo que queremos es que cada sesión dure máximo 25 minutos y que tengamos 5 o 10 minutos de preguntas y de participación del público. En esta noche, en Hablemos de Ciencia Política, vamos a abordar el análisis sistémico de la política. Este es un tema muy importante. Yo me atrevería a decir que prácticamente todas las universidades que hay en la ciudad de Medellín, incluso las universidades colombianas, tienen un enfoque sistémico de la política. Quienes estudiamos ciencia política nos encontramos con cursos como sistema político internacional, sistemas políticos, sistemas de partidos, sistemas electorales, porque el paradigma sistémico está bastante instalado en la ciencia política, al igual que en otras disciplinas. Entonces, el sistema político nos permite comprender los fenómenos políticos de una manera muy significativa y por eso queremos el día de hoy compartir con ustedes que ha sido pues como este enfoque sistémico dentro de la ciencia política. Eh, en la invitación que ustedes tal vez conocieron por las redes sociales, especialmente por Facebook, ustedes encontraban la fotografía de un politólogo canadiense que desafortunadamente ya murió, que se llama David Easton. David Easton es un politólogo que recoge la teoría de sistemas que ya venía funcionando en las ciencias naturales, en la matemática, incluso en las ciencias sociales, y la lleva a la vida política, ¿cierto? Al estudio sobre la política. Entonces, él
es quizás el padre del análisis sistémico de la política, porque es la persona que define por primera vez que podemos comprender la política como un sistema y nos da un marco de análisis para nosotros elevar el grado de comprensión que tenemos sobre la política. Em, Hablar sobre el sistema político y sobre el análisis sistémico de la política es hablar sobre el objeto de la ciencia política, es decir, sobre el tema de estudio de la ciencia política. Vale la pena mencionarlo. Si queremos comprender de qué se trata una disciplina científica, no importa si es de las ciencias sociales, de las ciencias naturales o de la naturaleza, o inclusive si es una ciencia abstracta, ¿cierto? Una ciencia formal, nosotros debemos detenernos en dos aspectos. Primero, ¿cuál es el objeto de esa disciplina? Es decir, ¿qué es lo que estudia esa disciplina? Y el segundo aspecto es cuál es el método, cuál es el camino, digámoslo así, que utiliza esa disciplina para producir el conocimiento sobre ese objeto. ¿Cómo construye esa disciplina sus enunciados y de qué manera construye conocimiento sobre ese objeto, ¿cierto? Entonces, objeto y método son dos elementos, dos aspectos que tienen todas las disciplinas científicas y que nos posibilitan a nosotros conocer esa disciplina. Por esa razón, nosotros hoy traemos el tema de sistema político, porque conociendo el objeto de la ciencia política, que es el sistema político, seguramente vamos a conocer un poco más sobre la disciplina. Recuerden ustedes que en la sesión anterior, en la sesión número 1 de Hablemos de Ciencia Política, lo que intentamos fue presentar una definición y un concepto sobre la política, ¿cierto? ¿Qué es la política? Se llamaba esa sesión y revisamos unos autores tradicionales que han ofrecido conceptos y definiciones y revisamos una autora contemporánea, una autora del siglo XX que es Hannah Arendt, ¿cierto? Y que nos ofrece una mirada pues muy especial, incluso contradictoria respecto de los pensadores clásicos sobre lo que es la política. Ahora lo que queremos es que ustedes conozcan, bueno, ese fenómeno de la política lo estudia una disciplina que es la ciencia política y esa disciplina ha determinado que la mejor forma de comprender la política es conociéndola como un sistema, ¿cierto? Entonces, el objeto de estudio que estudiamos, valga la redundancia, los politólogos y las politólogas, es el sistema político. En la diapositiva que ustedes tienen, pues al frente, en su pantalla, hay varios de los objetos que tradicionalmente ha estudiado la ciencia política y las disciplinas hermanas. Me refiero a la historia de las ideas políticas, al derecho constitucional, ¿cierto? Incluso a la filosofía política, que son disciplinas hermanas de la ciencia política. Em, los estudiosos inicialmente tuvieron como objeto el poder y sobre todo el poder de carácter político, porque el poder tiene varias manifestaciones. Max Weber lo decía, hay una manifestación económica del poder y también una manifestación ideológica del poder, pero hay una manifestación específica del poder que es el poder político y ese es el que le ha interesado a la ciencia política en algún momento de su historia y a las disciplinas hermanas de la ciencia política. Después, digamos que el objeto de la ciencia política se centró en el Estado, ¿cierto? Comprender el Estado. El Estado es un fenómeno moderno, es un fenómeno de la modernidad, es decir, es un fenómeno de los últimos tal vez 450 años, de los últimos 500 años. No es un fenómeno que ha acompañado toda la historia de la vida social, es un fenómeno de la modernidad. Los politólogos hemos intentado comprender el Estado porque el Estado es una forma de organización política y yo me atrevería a decir que es la forma de organización política por excelencia. Todos y todas pertenecemos a un Estado, independiente de si nos consideramos apolíticos o decimos que no nos interesa la política, independiente de esos prejuicios, todos pertenecemos a algún Estado. En el caso nuestro, pues la mayoría de las personas que se conecta a esta sesión pertenecemos al Estado colombiano, ¿cierto? Es la organización política por excelencia. También es la organización más eficaz desde el punto de vista político, porque es una organización que
cumple de manera bastante satisfactoria, digamos, con el ejercicio del poder político, ¿cierto? Es una organización muy eficaz, cumple con los objetivos que se trazan en los proyectos políticos. Hay un momento, pues, en que la disciplina está concentrada en el Estado y se vuelve, algunos estudiosos la dicen que se convierte en una disciplina estadocéntrica, porque el centro está en comprender cómo funciona el Estado. Nosotros vamos a verlo después en otra sesión en la ciencia política. Tenemos un enfoque metodológico, ya para hablar de la metodología, que se llama el enfoque institucionalista, que en gran parte estudia el Estado y su manifestación. Muy bien, pero hay un momento también en el siglo XX en que la disciplina se queda en el Estado y los politólogos deciden ir más allá, y entonces aparecen otras dos importantes orientaciones desde el punto de vista del objeto, que es el comprender la clase, sobre todo la clase dirigente, es decir, quienes, eh, más allá de la existencia misma del Estado, quiénes son los que detentan poder político y lo hacen a nombre de unos intereses muy particulares, y pues son grupos de personas que detentan ese poder. Entonces, sobre todo en Italia, se desarrolla la ciencia política alrededor de comprender el problema de las clases, ¿cierto? De las clases. Claro, allí hay una mirada de pronto muy marxista, porque es precisamente el marxismo el que va a plantear una lucha de clases y sobre todo una disputa en la sociedad entre la clase dominante y la clase dominada, la clase oprimida, una disputa por conservar el ejercicio, digamos, del control en la sociedad para beneficiar, por supuesto, sus intereses. Entonces, también tuvimos nosotros como politólogos y politólogas en algún momento el objeto de nuestra disciplina relacionado con la clase y también con la teoría de las élites. Todavía hoy es muy común que se encuentren estudios sobre élites. Hace tal vez unos 4 meses o 5 meses, de pronto un poco más, estuve yo en un ejercicio de focus group, un grupo focal en el que se estaba intentando caracterizar cuál era la élite antioqueña que realmente tenía incidencia en la vida política del país, ¿cierto? Y estos estudios los protagonizan las organizaciones sociales, las universidades, porque les interesa comprender los fenómenos políticos desde la conformación y el desempeño que tienen las élites, ¿cierto? Y finalmente, a mediados del siglo pasado, en los años 50, un poco más, tal vez 60 y 70, se desarrolla con más, digamos, grado eh, de, de contundencia, se desarrolla la teoría de sistemas dentro de la ciencia política y aparece el sistema político, ¿cierto? Entonces, el sistema político es una comprensión del objeto de la ciencia política que integra las élites, que integra las clases dirigentes, que integra el propio Estado y que nos muestra una manifestación del poder político desde muchos puntos de vista diferentes, ¿cierto? El sistema político pues nos permite una comprensión mucho mayor sobre eh, una comprensión mucho mayor sobre el fenómeno de la política. Muy bien, pues creo que el punto de partida para que ustedes comprendan de qué hablamos cuando estamos refiriéndonos al sistema político es que tengamos muy claro qué es un sistema, ¿cierto? ¿Qué es un sistema en general? En realidad, todas las disciplinas han sido impregnadas del paradigma sistémico, pero nosotros, por nuestra cercanía con la biología, porque pues somos seres biológicos principalmente, la biología estudia nuestra vida, nosotros tenemos un acercamiento a la teoría de sistemas a través de la biología. Entonces piensen ustedes que en el colegio o en algunos otros momentos de formación se ha hablado sobre el sistema digestivo, sobre el sistema nervioso, sobre el sistema circulatorio, ¿cierto? Estos son sistemas que están al interior del ser humano, hombres y mujeres, y que permiten explicar qué es lo que ocurre dentro de nuestro organismo para cumplir determinadas funciones. Entonces, la teoría sistémica está por todas partes en cuanto a disciplinas se refiere. También seguramente algunos han escuchado hablar del sistema eléctrico.
o algunos han escuchado hablar del sistema administrativo, ¿cierto? La comprensión dentro de de las organizaciones de que existe un sistema administrativo para administrarlas, para gobernarlas y para que cumplan sus propósitos. Entonces, cuando se habla de manera general de un sistema, se dice que es un conjunto de variables que tiene un valor a pesar de la relación que pueda existir entre ellas. Esa es la definición que plantea David Easton y es una definición, vale la pena mencionarlo, que ustedes encuentran en la lectura que también está en la página de Hablemos de Ciencia Política, que está recomendada para esta sesión, que es pues el análisis sistémico de la política de David Easton, ¿cierto? Entonces David Easton nos dice, un sistema es un conjunto de elementos, un conjunto de variables que puede tener o no una relación entre ellos. Yo me atrevería a corregir a Easton en el sentido en que esas variables y esos elementos que hacen parte de un sistema siempre deben tener una interdependencia, siempre deben tener una conexión. Y esa conexión está en función de un objetivo, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema digestivo, todos esos órganos y todos esos elementos que tiene el sistema digestivo tienen un propósito relacionado con nuestra nutrición y seguramente relacionados con la sostenibilidad de nuestra vida desde el punto de vista biológico, ¿cierto? Entonces, esos elementos tienen un sentido, tienen un propósito, tienen un fin. En esta diapositiva ustedes están viendo a Ludwig von Bertalanffy, ¿cierto? Bertalanffy es el padre de la teoría de los sistemas. Si nosotros utilizamos la teoría de sistemas, es precisamente porque Bertalanffy se encargó de ayudarnos a comprender el mundo a través de los sistemas y ya luego fuimos aplicándolos. Niklas Luhmann, que es un sociólogo bastante importante del siglo XX, utiliza esa teoría para comprender la sociedad. David Easton utiliza esa teoría para comprender un proceso que ocurre dentro de la sociedad, que es el proceso político, ¿cierto? Entonces esa teoría está bastante impregnada y eso es lo que nosotros entendemos por sistema. Me parece importante mencionar también que coloquialmente, digamos en el lenguaje común, se suele utilizar el sistema para dar a entender un statu quo, un orden de las cosas, que normalmente es el que gobierna. Y ese orden de las cosas, con la palabra sistema, nosotros lo convertimos en un sujeto político. Entonces hay gente que dice, bueno, yo estoy participando en una marcha o en una acción colectiva contra el sistema, ¿cierto? Entonces se refiere precisamente a ese orden, digamos, de las cosas que de pronto está creando en él una opresión o que está creando en él un malestar, ¿cierto? Entonces nosotros utilizamos también el concepto de sistema de manera coloquial, referido pues como a la situación que acabo de mencionar, pero es bueno que ustedes tengan una definición precisa sobre sistema, como esta que nos aporta pues el politólogo David Easton y que pues nos ayuda mucho a enmarcarnos en la comprensión del sistema político. Muy bien. En esta diapositiva que sigue a continuación, ustedes van a observar la definición de sistema político que nos ofreció David Easton, el siglo pasado, ¿cierto? A mediados del siglo pasado. ¿Qué nos dijo Easton? Nos dijo, hombre, un sistema político es un conjunto de interacciones por medio de las cuales se asignan autoritariamente valores en una sociedad. Es decir, lo que busca el sistema es con unos elementos específicos imponer los valores con los que funciona esa sociedad, ¿cierto? Con los que funciona esa sociedad. Y uno debería entender que los valores son todo aquello que es útil, por eso se llama valor. Todo aquello que nosotros entendemos que en una sociedad es útil es lo que vamos nosotros a comprender como valor. Un ejemplo puede ser la democracia. La democracia es una forma de gobierno, ¿cierto? Es una forma de gobierno, es una teoría, es una ideología para muchos, pero también es un valor. En la sociedad colombiana, por ejemplo, nosotros le hemos dado desde la constitución política hacia acá un valor muy importante a la democracia. Creemos que la democracia es la forma de gobierno por naturaleza que debemos seguir, ¿cierto? La forma por esencia que debemos seguir y tratamos de profundizar la democracia. Entonces desarrollamos un aparato para la democracia representativa
y otros aparatos para la democracia participativa, para la democracia directa, incluso para un tipo de democracia que se llama la democracia social. Seguramente vamos a tener una de las sesiones de Hablemos de Ciencia Política también sobre democracia. Muy bien, entonces el sistema político es un conjunto de interacciones que asigna valores de manera autoritaria en una sociedad. David Easton lo que decía es, se trata de un elemento esencial a las sociedades. No existen sociedades sin sistema político. Es posible, escúchenme bien, es posible que exista una sociedad sin Estado, porque antes de la modernidad habían sociedades que no tenían propiamente un Estado, pero es imposible que exista una sociedad sin un sistema político determinado. Como es también imposible que exista una sociedad sin conflicto. Conflicto y sistema político son elementos esenciales a la sociedad. Entonces, en toda sociedad vamos a encontrar que se asignan esos valores de manera autoritaria por un conjunto determinado de elementos que hacen parte de esa sociedad. Ahora, el sistema político, decía Easton, tiene dos condiciones esenciales. En primer lugar, asigna esos valores, tiene esa tarea, cumple esa tarea. Y en segundo lugar, quienes están sometidos a ese sistema político aceptan la asignación de esos valores, digámoslo así, son obedientes y no siempre se están rebelando contra el sistema, aunque hay momentos en los cuales aparecen elementos antisistémicos que se rebelan contra el sistema y buscan o relevar el sistema o que el sistema asigne unos valores completamente diferentes, ¿cierto? Entonces, si uno va al sistema político colombiano, seguramente va a encontrar en los últimos 60 años la existencia de unas organizaciones político-militares que tradicionalmente conocemos como guerrillas, que han venido proponiendo una función antisistémica dentro del sistema político, porque han venido buscando que el sistema se transforme, ¿cierto? Se releve, incluso que se desechen algunos valores dentro del sistema y se asignen otros. Esa es la definición de sistema político que plantea David Easton. Es una definición bastante interesante porque nos permite a nosotros comprender muy bien qué es lo que está pasando dentro del sistema. David Easton decía que al interior de todo sistema político uno puede identificar tres elementos fundamentales. La comunidad, primer elemento. Segundo elemento, el régimen político. Y el tercer elemento dentro del sistema, decía Easton, es las autoridades, ¿cierto? Entonces yo, a propósito de esa diapositiva que ustedes tienen allí al frente de sus pantallas, los invito a reflexionar sobre lo siguiente. Ustedes encuentran el material humano, el componente humano, digámoslo así, del Estado colombiano, la ciudadanía que está allí. Esa es la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá, en el distrito capital. Ustedes encuentran el componente humano y es un componente plural, es un componente diverso, ¿cierto? Tiene distintos orígenes desde el punto de vista étnico, seguramente, tiene distintas afinidades ideológicas, tiene distintos intereses, distintas condiciones económicas. Pero, y eso hace parte del sistema, la comunidad. Pero también van a encontrar las autoridades. Entonces, ese frontis, esa fachada que ustedes están viendo es la del Congreso de la República, ¿cierto? La del Senado y la de la Cámara de Representantes, que es dentro de nuestro Estado la expresión del poder público que se encarga de legislar, de producir las normas, ¿cierto? Las leyes que nos obligan a todos, nos regulan a todos, se producen allí en el Congreso de la República. Y dice Easton que en el sistema político también es posible encontrar el régimen político. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que entender por régimen? Haciendo la advertencia de que vamos a tener, por supuesto, una sesión especial de Hablemos de Ciencia Política para comprender de qué estamos hablando cuando hablamos del régimen político. Pero de entrada les diría, cuando uno se aproxima al concepto de régimen político, se está aproximando a cuáles son las ideas, los valores, las ideologías, las normas, las instituciones que de manera eficaz gobiernan en una sociedad, ¿cierto? Que están gobernando en esa sociedad. Y ese conjunto pues de elementos que acabo de mencionar brinda una orientación a esa sociedad. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, y esto por supuesto requiere más profundización, pero para que quede claro de pronto en este momento de la sesión, uno puede decir que un régimen es democrático o que un régimen es autoritario o no democrático.
Uno puede decir que un régimen es presidencialista o que un régimen es parlamentarista, ¿cierto? Y uno puede decir que un régimen expresa una situación unitaria de una república o que expresa una situación federal de una república. En este caso, nosotros tenemos un régimen político presidencialista. En esta fotografía que hay aquí en la presentación, pues en la parte de atrás, ustedes van a encontrar que seguramente está la Casa de Nariño, donde está el presidente de la República, que tiene unos poderes, digamos, superiores en nuestro régimen respecto a los poderes que tienen la justicia y que tiene el poder legislativo, ¿cierto? Y de pronto la historia, ahí está Simón Bolívar precisamente, la historia nos ha entregado a nosotros unas figuras presidenciales en las que tenemos más confianza que en el propio Estado. Entonces, en la figura del libertador y en la figura del presidente se tiene más confianza que en el conjunto del Estado colombiano, ¿cierto? Entonces, allí tenemos pues como una muy buena síntesis de lo que podría entender David Easton sobre el régimen político. Ahora bien, eh, vamos a presentar ahora cuáles son los elementos que David Easton presentó, comprendió que tenía un sistema político. Entonces, el elemento, digamos, más importante a identificar inicialmente es el del ambiente, el del entorno en el que está el sistema político, ¿cierto? David Easton decía, un sistema político tiene unos límites, tiene un entorno, tiene un ambiente, y es un sistema abierto porque tiene una serie de intercambios entre el sistema político y esos otros entornos. A su vez, esos otros entornos son sistemas. Entonces, él decía, por ejemplo, vea, hay un ambiente extrasocial, un ambiente por fuera del sistema político. ¿Cuál es ese ambiente? Pues el sistema político internacional, ¿cierto? El sistema político internacional es un ambiente macro dentro del cual hay unos sistemas políticos de pronto particulares, como puede ser el sistema político colombiano, el sistema político venezolano, el sistema político estadounidense, el sistema político ecuatoriano. Muy bien, y hay también un ambiente intrasocial, es decir, al interior de esa sociedad hay otros sistemas políticos con los que encuentra límites el sistema político, o mejor, otros sistemas no políticos con los que encuentra límites el sistema político. Un sistema propio del ambiente intrasocial sería el sistema biológico, ¿cierto? El sistema pues que da consistencia a un ser humano, hombre o mujer. Ese sistema biológico hace el límite con el sistema político y a su vez el sistema político hace el límite con un ambiente extrasocial que es el sistema político internacional. Aquí pues se requiere hacer un esfuerzo grande desde el punto de vista de la abstracción para comprender cuál es ese lugar que ocupa el sistema político. David Easton decía, ahora, los elementos que van a existir dentro del sistema están determinados por los intercambios o las transacciones que se hace entre el sistema político y esos ambientes. Entonces, él decía, hay unas transacciones de entrada, es decir, transacciones en las que desde esos sistemas se trata de influenciar al sistema político y hay unas transacciones de salida, transacciones en donde desde el sistema político se intenta influenciar al ambiente. Entonces son los famosos input y los famosos output, ¿cierto? Los famosos ingresos y los famosos productos. En el documento que ustedes están leyendo, que pues hace parte de un manual clásico de ciencia política, yo creo que todos los que hemos estudiado ciencia política y que seguro están conectados lo han estudiado, se llama 10 textos básicos de ciencia política que recoge 10 autores muy representativos. En ese documento se habla de que los input, dice Easton, los input, uno puede organizarlos en dos grandes grupos, en un grupo que son demandas y en otro grupo que son apoyos, porque de otra manera en el sistema político están pasando tal número de eventos que sería muy difícil de controlar. Y también dice Easton, eh,
hay unos output, unas salidas, unos productos, es decir, del sistema político salen algunos productos hacia afuera y esos productos se pueden dar en decisiones y se pueden dar en acciones, ¿cierto? Se pueden dar en esas dos perspectivas que están a cargo de las autoridades de ese sistema político. El procesamiento, que es otra propiedad que tienen los sistemas, lo realizan las autoridades y digamos que siempre que hay como un recorrido que sigue estos pasos, desde los ambientes van unos input para que las autoridades los procesen, hay unos output, unos productos que salen, se va a dar también siempre una retroalimentación, que es el feedback loop que él plantea, ¿cierto? Una retroalimentación, es decir, esas decisiones y esas acciones impactan los otros sistemas y a su vez eso crea nuevas respuestas de esos sistemas que se convierten en input y de esa manera se va dando todo el tiempo un ciclo de retroalimentación entre el sistema político y los otros sistemas. Esa es, digamos, a grandes rasgos los elementos que encontró David Easton del sistema político y es en esos elementos donde nosotros necesitamos colocar a funcionar los fenómenos políticos para poder comprender buena parte de la política. Como les digo, los politólogos y las politólogas tratamos de dar respuestas a la comprensión del sistema político y algo que no he mencionado y que es muy importante mencionarlo ahora, lo hacemos porque nos interesa saber cómo ese sistema político se mantiene, es decir, cómo sobrevive a elementos antisistémicos, por ejemplo, cómo se transforma. También nos interesa saberlo, cómo cambia, cómo progresa o cómo desmejora ese sistema político. Y eso es lo que nosotros de pronto en nuestra disciplina intentamos explicar. Esta diapositiva pues tiene a David Easton, ustedes tienen en la derecha de su pantalla, tienen a David Easton, que es también la persona que acompañaba la invitación en las redes sociales, y presenta el modelo que Easton encontró para definir el sistema político, ¿cierto? Todos esos elementos que yo acabo de mencionarles están aquí en la presentación, ¿cierto? Entonces miren ustedes que hay unos ambientes, estos sistemas, cuando hablamos del sistema ecológico, biológico, de la personalidad, tal vez el que estudia la psicología y los sistemas sociales, estos son ambientes intrasocietales y hay unos ambientes extrasocietales, la política internacional, el sistema político internacional, al interior del cual está el sistema político que queremos estudiar. En este caso, pues para nosotros será el sistema político colombiano, ¿cierto? Entonces hay unos ambientes al interior de la sociedad y al exterior de la sociedad. De esos ambientes que salen, algo que en la teoría de sistemas se llama input o insumos, ¿cierto? O insumos. Y esos insumos, esas entradas, Easton las clasificó en demandas, es decir, cuando se le está solicitando al sistema una respuesta. Yo, por ejemplo, como ciudadano demando que se me protejan mis derechos y dentro de mis derechos demando que se me entregue alimentación, que se me entregue salud, que se me entregue educación. Demando que exista justicia, por ejemplo. Tengo muchas exigencias que hacer, entonces esos son insumos, ¿cierto? Que van de las personas, de la ciudadanía hacia el sistema político. Pero también se pueden presentar apoyos. Entonces piensen ustedes cuando nosotros decidimos entregar dinero por vía de un gravamen, de un impuesto, cuando pagamos un impuesto al Estado estamos entregando un apoyo, porque le estamos entregando a él dinero para que el Estado funcione, para que esas instituciones puedan funcionar. O cuando decidimos votar, estamos apoyando al régimen político, estamos apoyando al Estado y en general al sistema político para que pueda funcionar, para que pueda elegir quiénes son los gobernantes dentro de ese sistema. Entonces esos inputs él los va a entender como demandas y como apoyos. Ahora, ya vimos los ambientes, ya vimos los inputs, vamos a ver lo que tiene que ver con el procesamiento, con la retroalimentación. Claro, toda esta información que llega aquí, hay unas autoridades que se encargan de procesarla. Entonces yo demando salud, yo demando educación y hay una autoridad que se encarga de darme una respuesta. En este caso, el gobierno nacional seguramente tendrá un ministerio de salud, tendrá un ministerio de educación, una cartera que atiende puntualmente de qué manera se presta un servicio para brindar garantías a esos derechos en la sociedad. Entonces,
hay un procesamiento que se da dentro del sistema político y salen unos productos. Lo que nos decía Easton en la diapositiva anterior y que, pues, que hemos presentado es que esos productos pueden ser acciones o pueden ser decisiones. Entonces los invito para que, y las invito para que, digamos, coloquemos dos ejemplos a esas acciones y esas decisiones. Cuando una administración está implementando una política, por ejemplo, la política de seguridad, la administración está llevando a cabo una acción, está comprometiendo seguramente fuerza policial para prestar la vigilancia, está comprometiendo seguramente recursos para la autoridad judicial para que sea posible judicializar a quienes son delincuentes, sacarlos de circulación y llevarlos a una cárcel, ¿cierto? Esas son acciones y las están haciendo las autoridades. Ahora, cuando hablamos de decisiones, piensen ustedes que al interior de una administración, como ocurre con los consejos municipales y las asambleas departamentales, que son pues finalmente corporaciones político-administrativas, donde nacen actos administrativos, acuerdos municipales, ordenanzas departamentales, una administración está tomando decisiones. Y esas decisiones obligan, tienen una carga jurídica, obligan. Piensen ustedes en el Congreso de la República. En el Congreso de la República se están tomando decisiones y esas decisiones se expresan a través de leyes y esas leyes obligan, ¿cierto? Entonces, los productos del sistema político, decía Easton, pueden ser o decisiones o pueden ser acciones. Y esas decisiones y esas nuevas acciones van a impactar de nuevo el sistema y la retroalimentación va a crear otros insumos y se va a volver en un ciclo, va a volver a ocurrir todo el proceso pues del sistema político. Entonces, si queremos pintar el sistema político colombiano, nosotros tenemos que llenar ese mapa que presentó Easton en su obra, tenemos que llenarlo de nombres colombianos. Entonces, ¿quién hace demandas en Colombia? La ciudadanía. ¿Quién hace demandas en Colombia? Los partidos políticos, los movimientos sociales, los grupos de presión. Y dentro de los movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento estudiantil, por ejemplo, el movimiento social de víctimas, por ejemplo, el movimiento social de mujeres. ¿Quién brinda apoyo? Esos mismos sectores, porque esos sectores muchas veces votan, porque esos sectores contribuyen con sus impuestos, porque esos sectores en el proceso, por ejemplo, de elaboración de un plan de desarrollo están dando sus aportes, ¿cierto? Entonces todos ellos están también brindando apoyos. ¿Quiénes son autoridades en Colombia? Eh, Autoridades en Colombia son quienes ejercen poder público en Colombia. Piensen ustedes que al interior del Estado hay un ejercicio del poder público y que nosotros tenemos tres ramas para ejercer ese poder público, la rama legislativa, la judicial y la ejecutiva. En la ejecutiva tal vez los actores más visibles son el presidente de la República y sus ministros. En la legislativa, pues el Congreso de la República, Cámara y Senado, y en la judicial está la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los tribunales que hay en los departamentos, los jueces que hay a nivel municipal, son todos parte de la rama judicial y también la Fiscalía, todas esas son autoridades. La policía es una, digamos, fuerza que se ubica al interior del Ministerio de la Defensa Nacional, entonces está en la rama ejecutiva, ¿cierto? Todas esas autoridades procesan esos insumos y de allí salen acciones y salen, por supuesto, muchas decisiones. De pronto no lo mencionó David Easton, pero todos los sistemas, y esto pues es parte de la teoría general de los sistemas y especialmente de los sistemas abiertos. El sistema político es un sistema abierto porque intercambia información con otros sistemas, como ya hemos mencionado. Todos los sistemas tienen un tiempo en el que realizan esas acciones. Entonces cuando se habla de ciclo, realmente en la teoría de sistemas nos estamos refiriendo al tiempo, es decir, un tiempo que pasa para que el sistema político procese esas demandas y entregue unas respuestas. Uno podría ubicar en el sistema político el tiempo de los periodos presidenciales como un tiempo para el análisis, pero es bastante insuficiente porque realmente los hechos sociales y políticos pueden no tener impactos en un periodo tan corto como el de los 4 años. Entonces es posible mirar periodos más largos para comprender qué pasa con el sistema político. Entonces les voy a proponer lo siguiente. Si ustedes se ubican en 1810, se están ubicando en el proceso
en el cual se da toda la revolución de independencia en Colombia. Y ese proceso tiene unas características importantes entre 1810 y 1830. Es posible hacer un análisis del sistema político colombiano o neogranadino, porque, pues digamos, allí estaba era la Nueva Granada y otras denominaciones para nuestro sistema político. Es posible hacer un análisis del sistema en esos 20 años. Después viene, sí, la conformación de una república como tal, la República Neogranadina, inclusive, hasta tal vez los años 50, hasta los años 60, hasta 1850, 1860, 63, en donde se da una conformación del sistema político, digamos, que nos permite otro análisis. La Constitución del 63, de 1863, una constitución profundamente radical, nos permite otro análisis hasta 1886, que aparece una constitución conservadora, mal llamada la Constitución de la Regeneración. Yo digo pues mal llamada porque pensaban que lo que se había construido en el 63 había que corregirlo, ¿cierto? Y aparece la Constitución del 86 con otro ciclo que nosotros podemos analizar dentro del sistema político. Siguiendo en la historia, yo seguiría hasta 1830, es decir, de 1886 a 1930 hay un periodo que se llama la hegemonía conservadora. Ese es todo un ciclo del sistema político colombiano, porque el régimen político, el sistema de partidos tenía unas características y unas identidades. Después de 1930 viene la República Liberal y va hasta tal vez 1946, etcétera. Ese sería otro ciclo del sistema político. Después viene el plebiscito seguramente del Frente Nacional, ese sería otro ciclo. Cuando se acaba el Frente Nacional, por allá en el 74 aparece la apertura nacional y ese sería otro ciclo hasta la Constitución, y de pronto desde la Constitución hasta el surgimiento del uribismo hay otro ciclo, y desde el año 2003 hasta hoy nosotros tenemos otro ciclo del sistema político, ¿cierto? Pero entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que este análisis siempre se detiene en un tiempo determinado, y pues esos ciclos nosotros los tenemos que estudiar y no necesariamente coinciden con los periodos presidenciales, ¿cierto? Entonces, bueno, esta es la presentación que tenemos nosotros del sistema político. Por supuesto, lo que se quiere en este programa, pues de Hablemos de Ciencia Política de cada 8 días, es que vayamos deteniendo la mirada en muchos de estos elementos, y va a llegar un momento en que vamos a hablar, por ejemplo, sobre el Estado. La próxima sesión precisamente es para explicar qué es el Estado, para qué el Estado, y nos va a acompañar, algunos de ustedes lo han recomendado tener invitados. Hemos invitado al politólogo John Fernando Restrepo. John Fernando es un politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, un poco anterior pues inclusive a mí y a la gente de mi promoción, y es actualmente el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Medellín, que es la facultad que más recientemente ha creado un programa, un pregrado de ciencia política en la ciudad, que es pues el que funciona dentro de la Universidad de Medellín. Yo me atrevería a decir que es el pregrado más politológico de de todos los pregrados, de los 5 pregrados que tenemos en la ciudad de Medellín, y pues él nos va a acompañar con el tema del Estado, porque incluso ha sido profesor de teoría del Estado y de teoría constitucional durante muchos años, ¿cierto? Entonces tiene como la solvencia para acompañarnos en este tema. Muy bien. Esta es pues como la presentación que traíamos para el día de hoy. Estamos llegando al momento en el que tiene importancia que le demos prioridad a las preguntas, a los comentarios que tienen ustedes pues acerca como de esta presentación. No sé de pronto qué comentarios, qué preguntas les suscita pues como esta presentación que hemos realizado. Sería muy bueno que los hicieran desde ya para que podamos conocerlos, ¿cierto? Quiero pues, saludar muy especialmente a todos los amigos que se han conectado. Ya tenemos un poco más de 260 seguidores en la página de Hablemos de Ciencia Política, y esta noche pues hemos contado con un promedio de 20, a veces un poco más, a veces un poco menos de personas conectadas. Un saludo pues especial para Luis Alberto, compañero politólogo, que también seguramente nos va a estar acompañando en Hablemos de Ciencia Política con sus aportes, para J. Mario Vergara, ¿cierto? Defensor de Derechos Humanos de Medellín,
a quien sé que interesan estos temas y que seguramente pues también nos puede compartir mucho. A la familia, a Elda Carrión, mi tía, a mi padre que también está conectado, a Sandra Milena Garzón Olaya, compañera de Ciencia Política de la Nacional, un saludo pues muy especial, Sandra, al compañero Sergio Cardona, un hombre bastante interesante, activista político, interesado también en estos temas, un saludo especial para Sergio, a Sebastián Mira también, politólogo, eh, bueno, Marta Nelly Rodas, que también está conectada, no sé si de pronto surge alguna pregunta, alguna inquietud en ustedes que nosotros podamos resolver alrededor de este tema del sistema político. Eh, de pronto, en la sesión anterior tuvimos algo muy interesante y es que una persona de las que participó nos compartía una película de Hannah Arendt que se llama Hannah Arendt, La banalidad del mal. Esa película pues nos sirvió para ilustrar el pensamiento político de Hannah Arendt y no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver la película. La película pues la colgamos en la página de Hablemos de Ciencia Política porque es una película que está en YouTube y entonces tuvimos la posibilidad de colgarla para que la vean. Me parece que en este momento yo pues podría recomendar como para comprender muy bien qué es un sistema político, comprender cómo funciona el régimen, cómo funciona la comunidad de ese sistema, cómo funcionan las autoridades. Tal vez un buen insumo sea leer 1984 de George Orwell. Me parece que esa novela muestra cómo funciona un sistema y claro, un sistema opresor, un sistema de control absoluto sobre la sociedad. Cómo funciona un sistema y de qué manera ese sistema logra una eficacia y un control sobre la vida social. Entonces me parece que si tienen la posibilidad de leer 1984, que ha tenido pues como una distopía, una buena de pronto reputación a propósito de esta pandemia, ¿cierto? Que, que las distopías, pues, y como todos estos discursos sobre los futuros no agradables han tenido pues tanta relevancia, si la ven por ahí es muy importante que la lean. De, yo trataré también de buscar un enlace que nos permita pues una publicación gratuita sobre esta novela para colgarlo en en la página de Hablemos de Ciencia Política y entonces poder compartir con ustedes pues como esa lectura. Muy bien, un saludo muy especial a Marta Nelly que nos pregunta, bueno, ¿qué sistema político funciona en Colombia? Muy buena, muy interesante, Marta Nelly, esa pregunta. Vamos a colocarnos en uno de los componentes principales del sistema político para responderla. El componente principal sería el régimen político, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre el régimen político colombiano. ¿Cómo es ese régimen político? En primer lugar, es un régimen político presidencialista, es decir, la figura del Ejecutivo, el presidente de la República, conserva una complejidad de poderes muy importantes. Es el jefe del Estado colombiano, es el jefe del gobierno colombiano y es también el jefe y la autoridad suprema de la administración, es decir, el principal administrador que tiene el país es el presidente de la República. Los demás administradores, gobernadores, alcaldes, los gerentes de entidades autónomas, etcétera, dependen de su administración. Entonces tiene un poder muy fuerte. En una situación como la que estamos viviendo, Marta, donde hay una pandemia, una contingencia respecto del COVID, ese estado, digamos, de excepción en el que nos encontramos le entrega a ese presidente unos poderes superiores a los que tiene el legislativo, a los que tiene la rama judicial. Entonces, nuestro primer rasgo, Marta, es entender que el régimen político nuestro es presidencialista. Hay otras sociedades donde el régimen político es parlamentario, por ejemplo, España, por ejemplo, Inglaterra, ¿cierto? Son sociedades que tienen un régimen político parlamentario, donde este gobierno nace en el parlamento, nace en el legislativo.
Muy bien. Eh, pero para decirle algo más a Marta, en el régimen político también nosotros en el análisis entre regímenes que son autoritarios y otros que son democráticos. El régimen político colombiano es democrático, ¿cierto? Entonces lo que se dice es que es una de las democracias más antiguas de América. Solamente ha tenido algunas interrupciones y esas interrupciones han sido en orquesta con las élites políticas, con los partidos políticos, como fue de pronto la interrupción de Gustavo Rojas Pinilla y la dictadura de la Junta Militar años después. Pero digamos que las elecciones se han mantenido de manera permanente y ha existido cierta profundización de la democracia. Esto que estoy diciendo es muy, muy polémico porque pues quienes vivieron el Frente Nacional me dirán qué tipo de democracia es de la que usted está hablando, ¿cierto? Usted está completamente perdido, ¿de qué democracia está hablando? Pero lo cierto es que nosotros hemos venido profundizando la democracia y la Constitución Política del 91 profundiza aún más la democracia porque nos permite superar la mera democracia representativa que la tenemos y que es necesaria para el funcionamiento del Estado y nos entrega otras figuras de la democracia. Entonces nosotros hoy, por ejemplo, revocamos alcaldes o intentamos hacerlo porque no han funcionado propiamente la revocatoria con éxito. Intentamos hacer consultas populares para incidir en las decisiones que toman las autoridades o hacemos plebiscitos, ¿cierto? Entonces tenemos otros espacios de democracia. Entonces el régimen político también se mide por la democracia. Colombia es un régimen político democrático y el régimen es una parte del sistema. Entonces Colombia es un sistema político democrático. Y Marta, Colombia es un régimen político que expresa una república unitaria. ¿Qué quiere decir que expresa una república unitaria? Que en todo el territorio nacional imperan la ley y la constitución. Hay regímenes políticos como por ejemplo el mexicano o el norteamericano, en donde hay un régimen federal en donde cada estado tiene sus leyes. Nosotros en algún momento en el pasado, por allá en 1863, fuimos una república federal, ¿cierto? Entonces, Antioquia era, por ejemplo, un estado y emitía sus propias leyes, ¿cierto? Pero hoy somos una república unitaria, tenemos una constitución que rige en todo el territorio y unas leyes que rigen en todo el territorio. Esos son elementos propios del sistema político que nos ayudan pues como a caracterizar cómo funciona en Colombia este sistema político. ¿Quiénes son apoyos muy importantes para el sistema en Colombia? Los partidos políticos. Hay un sistema de partidos muy fuerte, eh, con unos partidos tradicionales que han sido muy dominantes en la historia colombiana y otros partidos que aparecen después de la Constitución del 91 con mucha fuerza y que hoy comienzan a marcar una tendencia pluralista bastante fuerte en el sistema de partidos colombiano. Muy bien. Sergio Cardona nos dice cómo entender el sistema de la política colombiana desde una visión post-crisis. Profe, ¿cree usted que los conceptos de Karl Popper sobre lo político cojan fuerza? Bueno, Karl Popper es un epistemólogo, ¿no? Y él va a plantear una, algo que revolucionó de pronto eh, a las ciencias, que es el principio de falsación. Nosotros lo que buscamos, Sergio, como politólogos muchas veces es mirar qué es falso eh, para, para poder decir que debe salir de la ciencia política, ¿cierto? Lo que decía Popper es, bueno, en las ciencias no solamente nos vamos a preocupar por qué entra la ciencia, sino más bien por decir todo lo que no haya sido demostrado que sea falso, pues no debería estar dentro de las disciplinas, ¿cierto? Eh, y pues nosotros como politólogos tenemos que comenzar a ver lo que sucede en esta crisis para mirar de pronto si las teorías que tenemos para comprender la realidad política se mantienen o no, inclusive en situaciones como las de esta crisis, ¿cierto? Como las de estas crisis. Aparentemente las herramientas que tenemos, Sergio, como politólogos nos permiten tener un análisis y un control sobre esta situación. Ahora, es claro, Sergio, que va a cambiar la forma en la que vivimos desde el punto de vista democrático. Las relaciones entre los grupos, partidos, movimientos, los colectivos y la ciudadanía de manera individual van a cambiar después de la crisis del COVID. Vamos a tener cambios sin duda. El papel que juegan las redes sociales, el papel que juega este tercer entorno, este entorno virtual va a ser más decisivo sobre todo en la vida política de lo que ha sido en momentos anteriores, ¿cierto? Recuerden ustedes el boom
de la Fuerza Verde cuando las elecciones entre Santos y Antanas Mocus, que ya comenzaban a mostrar una incidencia muy fuerte de las redes sociales en la vida política. Y seguramente, Sergio, lo que vamos a tener ahora es que se va a cualificar aún más esa incidencia que tiene este tercer entorno sobre la vida política. Vamos a tener que vivir aislados porque seguramente el COVID-19 no va a desaparecer tan fácilmente. Muy bien, con referencia a esta pandemia, ¿qué cambios a futuro tendrá el sistema político colombiano? Sandra, es parte de lo que estamos conversando, entonces aprovecho también para entregar allí unos insumos para esa respuesta. Eh, Me dice interesante como ciudadana tener en este tiempo de nueva normalidad una aproximación a los asuntos de política. Claro, Carolina, prima, claro que sí, prima, esa es una oportunidad que tenemos de compartir conocimientos. Yo le he dicho pues a mis compañeros y compañeras de ciencia política, los politólogos, que tenemos que abrir ese conocimiento que no debería ser tampoco cerrado, tenemos que abrir y entregarlo para que la ciudadanía se empodere, ¿cierto? Elda Carrión, que es mi tía, pero entiendo que ahí debe estar mi prima Julie, me dice que hay una película que es 1980, hay una película de 1984, pues muy interesante, prima, que la veamos. Yo voy a buscarla, si tú la puedes buscar y me entregas el enlace muy bueno, para que conozcamos cómo funciona un sistema político y un sistema político que ha creado tantos comentarios, no solo pues como en las críticas literarias, sino pues, en general en las ciencias sociales. Esta es una película y una novela, pues yo la conocía como novela literaria bastante reiterada, pues para expresar cómo funciona un sistema y cómo funciona un partido autoritario, ¿cierto? Porque también lo que hay es una sociedad gobernada por un partido único, ¿cierto? Entonces uno normalmente en las clases de partidos políticos, yo soy profesor de partidos, utiliza esta novela. Me queda claro que como ciencia, dice Luis Alberto Giraldo, no hay un objeto de estudio definido, lo que nos obliga a hablar más que de ciencia, de una ciencia política. Yo diría lo siguiente, más que de ciencia, de una disciplina política, yo diría lo siguiente, Lucho, realmente desde mediados del siglo XX hasta acá, el sistema político es nuestro objeto preferido. Y los pensum, como lo decía al principio de la conferencia, los programas de estudio nos llevan a eso. Casi todo el tiempo estamos estudiando el sistema político. Cuando estudiamos sistema político internacional, cuando estudiamos sistema de partidos, sistema electoral, estamos estudiando el sistema político. Cuando intentamos hacer una comprensión del comportamiento de los actores políticos, por ejemplo, en un paradigma como el de la cultura política, en una rama, digamos, en un enfoque mejor como el de la cultura política, estamos mirando cómo responden los ciudadanos frente al sistema político, ¿cierto? Entonces, ese trabajo del conductismo tiene una relación muy importante, como lo ven ustedes allí en el artículo, con el sistema político. Entonces, yo difiero mucho como de esa postura de Luis Alberto, pero seguramente Luis Alberto en algún momento también nos va a brindar aproximaciones frente a ella. Y finalmente está Carlos Montoya, compañero que también estuvo en la sesión anterior y que nos ha acompañado. Dice, saludos Jaime, excelente tema el de hoy para poder comprender un poco más nuestro entorno político y el sistema en sí mismo. Considero que el pensamiento de Easton es un tanto romántico, puesto que desde la concepción misma del concepto de sistema es bastante efectivo, cíclico y retroalimentativo en sí mismo, lo cual se espera de un Estado con sus ciudadanos. Sin embargo, en nuestra sociedad el régimen político, hablando de América Latina, no ha sido tan efectiva como desea y se compara con, ok, sí, Easton estaba buscando una respuesta, Carlos, una respuesta. ¿Cómo se puede estudiar la política por fuera del Estado? Y ese estudio, ¿cómo se aproxima a los cánones de las ciencias positivistas, a los cánones de las ciencias, digamos, naturales, de las ciencias duras, que son las que con mayor facilidad pueden crear leyes y pueden crear teorías, pueden llevar sus enunciados a la construcción de teorías y sus enunciados a la construcción de leyes? Entonces él estaba buscando una salida y se encontró con la teoría de sistemas. En realidad, la forma como muchas ciencias sociales han logrado mantener su estatus, su legitimidad como científicas a propósito de toda la discusión que hay al interior de las ciencias
es buscando lo que se ha empleado en otras disciplinas, llevándola adentro para utilizar esas metodologías. Entonces, el enfoque sistémico que nos lleva al sistema político es precisamente traer esa teoría de sistemas que ya había sido exitosa en otras disciplinas al análisis y al estudio sobre la política. Muy bien, creo pues que ya hemos tenido la posibilidad de pasar por todas las preguntas, por todas las intervenciones. Los invito y las invito para que en la próxima sesión nos acompañen en en otra sesión de Hablemos de Ciencia Política que hemos llamado ¿Para qué el Estado? Y en donde el politólogo John Fernando Restrepo nos va a compartir las impresiones que él tiene sobre este tema, ¿cierto? Nos va a explicar cómo entendemos nosotros el Estado y cómo funciona. Recuerden que ese Estado es un Estado que está al interior del sistema político, ¿cierto? O sea, el Estado es solo uno de los actores del sistema político, porque hay otros muchos actores que están ahí en el sistema político. Muy bien, les agradezco mucho por su atención, por su disposición durante esta noche. Les recomiendo que nos ayuden dando me gusta y convirtiéndose en seguidores de la página. Eh, si pueden compartir las invitaciones también a través del Facebook, es muy importante que lo hagan. Este fin de semana, les comento, pues vamos a abrir el canal de YouTube para que estos videos también vayan quedando en YouTube registrados, guardados y tengamos la posibilidad de crear también allí comunidad. Finalmente estos elementos le pueden servir a muchos estudiantes de ciencia política o de historia política o de sociología política, de las disciplinas que llamamos estudios políticos para sus trabajos. Entonces me parece que es importante que también queden allí pues como en YouTube. Les agradezco mucho, gracias a Nelson también por su conexión desde Nariño, ¿cierto? Eh, Entiendo pues que es Nariño el departamento Nelson. Eh, claro, que nosotros tenemos aquí también un municipio que se llama Nariño, pero qué bueno pues que estén conectados. A Sandra, no sé pues en dónde esté Sandra en este momento, compañera politóloga, pero también muchas gracias por conectarse. A Carlos, a Luis Alberto, a Martanelli, gracias por sus preguntas, por su interés, Marta. A la familia, especialmente a la familia Ruiz Carrión, que ha estado conectada, interesada en todos estos temas. A Sergio Cardona, un saludo muy especial. A Sebastián, también, bueno, a mi padre, que también está conectado, a J. Mario Vergara, a Luis Alberto Giraldo y a todos los amigos de Ciencia Política, les agradezco mucho, pues, o de Hablemos de Ciencia Política, perdón, les agradezco mucho por su conexión en esta noche. Bueno, hasta el próximo miércoles con un nuevo espacio de Hablemos de Ciencia Política. Muchas gracias.